de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Oye, Gustavo, a ver, ¿qué tan viable, qué tan factible es que estos gobernadores pudieran abandonar este pacto fiscal y qué repercusiones tendría no solo para sus entidades, sino para todo el país? Pues es poco probable porque la Constitución no marca en ese sentido mecanismos para que estas entidades salgan del país. Es poco probable que lo hagan. Más bien son medidas de presión en buena medida porque la configuración del pacto fiscal que tenemos pues es en buena medida para algunos injusta para los estados, a pesar de que se renovó hace algunos años. Sin embargo, pues obviamente la Federación, en este caso el Congreso de la Unión, sigue manteniendo pues en buena medida el control, los mecanismos de imposición, y por otro lado la Presidencia de la República sigue también a partir del ejercicio del gasto, que en otros países, por ejemplo con división de poderes y un esquema federal, plantean una estrategia distinta en el uso del dinero. Sin embargo, aquí el presidente sigue teniendo el control de ese dinero. Entonces, por eso, en buena medida, tiene también los mecanismos para poder, independientemente de lo que está establecido en la Constitución, poder, bajo ciertas condiciones, reducir o ampliar las participaciones que tienen los estados. Pero dime una cosa, Gustavo, este ha sido un tema desde hace muchísimos años, no solo ahora que lo han puesto sobre la mesa, y ha sido todo un tema de discusión en los últimos días por parte de estos 10 gobernadores. Ha sido un tema de otros exgobernadores, de otros exmandatarios con la Federación, porque siempre han señalado que ha sido inequitativo la distribución de los recursos federales, que hay estados que aportan muchísimo a la Federación. Sí se requiere una reforma a este pacto fiscal para que esto pues tenga alguna resolución. Sí, así es. El mismo presidente López Obrador en su momento amenazó con salirse del pacto federal si no se respetaban o se ampliaban las participaciones que tenía la Ciudad de México en esa época, el Distrito Federal, con respecto a la Federación. Y sí, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que comentaba en otros países, por ejemplo, como en los Estados Unidos, que es de donde obtuvimos el modelo del esquema federal, es el Congreso el que mantiene el ejercicio del gasto, el que mantiene el control y el ejercicio del gasto. Por ejemplo, si el Ejecutivo quiere mover dinero, como lo hace aquí el Ejecutivo mexicano, pues no puede. Es la razón por la cual el presidente Trump nunca pudo hacer el muro, porque al final de cuentas él no tenía en ese sentido el control del dinero. En este caso, el pacto fiscal que tenemos implica pues que la Federación recauda los dos impuestos más importantes que tenemos, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. En otros países, por ejemplo, el impuesto sobre la renta es el que recauda la Federación y el impuesto al valor agregado lo recauda pues el gobierno local en ese caso. Por eso podemos ver en otros países que hay estados, donde hay federalismo obviamente, que hay estados que tienen diversos montos de imposición con respecto al comercio. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un caso, hay estados que tienen 8%, 9%, en otros casos 12%, porque es un impuesto que ellos pueden manejar. Aquí en el caso de México, los estados pueden generar impuestos adicionales. Sin embargo, pues ningún gobierno quiere generar impuestos adicionales porque eso es impopular y entonces ahí es un problema, es un equilibrio que se ha planteado en los últimos años, en los estados pues más bien obtienen los recursos de la Federación. Pero hay estados que obtienen muchos recursos de la Federación sin poner pues obviamente un peso a cambio y eso genera una especie de ausencia de incentivos para poder no generar impuestos locales tal vez, sino generar mecanismos que fomenten su desarrollo económico. Hay estados, por ejemplo, que además del dinero que reciben de la Federación, generan sus propios recursos porque tienen otros mecanismos y en ese sentido pues también aportan, por ejemplo, a los temas educativos o de salud. Entonces, es un tema también de incentivos. Hay estados que no tienen incentivos para poder instrumentar mecanismos que desarrollen en mayor medida su economía, porque pues obviamente descansan en buena medida los recursos de la Federación. Pero también hay un incentivo negativo en ese caso, porque pues hay estados, como lo que ocurre ahora con los estados que están planteando esta separación, hay estados que pues dicen es que yo aporto mucho y recibo poco. Sí, así está en el pacto fiscal porque es una fórmula la que se aplica, pero me parece que eso es precisamente lo que habría que revisar. En este caso, pues obviamente me parece que la Federación y el presidente de la República, en este caso,
y su partido, que controlan pues obviamente el Congreso, Sí. no estarían dispuestos a revisar ese pacto fiscal porque les beneficia. De otra manera, si se estableciera otra fórmula que beneficiara a los estados que están ahora reclamando salirse porque no reciben los recursos, pues al final de cuentas eso implicaría pues también un espacio de debilidad para el propio presidente. Entonces, por eso me parece muy poco probable que esta fórmula que está ahora se revise de manera profunda, si es que se revisa en algún momento. Claro. Gustavo, ahorita que hablas de este tema de cuánto aportan ciertas entidades, cuánto reciben, estos gobernadores, esta alianza federalista asegura que ellos aportan un gran porcentaje del Producto Interno Bruto y que este presupuesto ya no tendría estos mecanismos compensatorios del presupuesto, que quizá es a lo que te referías en relación de que podrían recibir recursos extra. ¿Realmente se quedan desamparados en este sentido con la propuesta del Ejecutivo Federal? Pues tal vez no es que se queden desamparados, pero también en los últimos años hubo otro mecanismo que se instrumentó porque al final de cuentas había un proceso en donde el presidente perdió capacidad y espacios de negociación y por lo tanto lo que ocurrió fue que los gobiernos estatales comenzaron a recibir mucho dinero, en buena medida de diversos fondos que se crearon. Entre ellos, pues obviamente fondos relacionados con el petróleo. Como hubo ingresos importantes por petróleo, entonces se acostumbraron a recibir mucho dinero, con lo que ampliaron no únicamente sus espacios de acción, sino también hubo estados que, hay que decirlo, incrementaron sus deudas en buena medida como parte de este auge. Pensaron que ese dinero iba a estar ahí mucho tiempo y entonces se endeudaron pensando que podían pagar esas deudas con el dinero que estaban recibiendo por participaciones adicionales y entonces pues lo que tenemos ahora es que esas participaciones se están reduciendo, se redujo obviamente el dinero que se recibía por energía, la federación no está, porque es un dinero al final de cuentas que la federación distribuía en muchas ocasiones de manera discrecional, entonces pues al final de cuentas no hay ya esos recursos y los estados están fuertemente endeudados y por lo tanto los gobernadores no pueden hacer mucho, pero además ocurre que pues la federación también tiene las posibilidades de incrementar o reducir algunos fondos de manera discrecional y eso es también lo que algunos estados reclaman, que por ejemplo en la medida en la que se pelean con el presidente, pues obviamente les cierra la llave de dinero adicional y por lo tanto ya no pueden recibir ese dinero y obviamente ese dinero lo reciben otros estados. O ha habido pues muchos mecanismos que se han instrumentado a lo largo del tiempo en ese sentido. De ahí cuando lo dicen o lo califican como injusto, ¿no? Inequitativo. Hace unos momentos que te preguntaba, Alex, precisamente sobre la viabilidad de salirse de este pacto fiscal. Tengo entendido que de estos estados, de estos 10 estados que lo están planteando, hay algunos que pudiera ser que sí les conviene y hay otros que no les convendría y que mejor básicamente ni moverle al tema. Es el caso específico de Nuevo León, que tiene una buena recaudación y que entonces podría tener unos buenos recursos, pero en el caso de Jalisco, pues no recauda tanto. Este pudiera ser también otro tema. Sí, yo creo que en realidad a ningún estado le conviene, porque al final de cuentas no es tanto lo que reciben por el dinero, o sea, por los impuestos que envían a la federación, y bueno, y obviamente lo que reciben en retribución por eso, sino pues un conjunto de elementos que están en el hecho de ser parte de una federación. Creo que a ningún estado le convendría en ese sentido quedar fuera de esa federación. En buena medida porque pues esta federación tiene también muchos beneficios que se generan en los estados, por ejemplo, pues un tratado con los Estados Unidos, y no dudo que a lo mejor, por ejemplo, si Nuevo León decidiera, que al final de cuentas no hay mecanismos para eso, pero si decidieran las y los leoneses salir de la federación, pues obviamente podrían generar sus propios acuerdos. Sin embargo, sus capacidades económicas también están en función de lo que ocurre en otras entidades del país, obviamente por flujos de mano de obra, por flujos de insumos para la producción, es decir, hay muchos mecanismos que están entrelazados con otros espacios regionales y nacionales. Entonces, me parece que a ningún estado en sí le conviene salirse. Sin embargo, también hay estados que si lo hicieran, pues obviamente no tendrían la capacidad para poder, pues obviamente mantenerse con las mismas condiciones que tiene la federación, porque al final de cuentas, si un estado decidiera hacerse un país, como por ejemplo fue el caso en algún momento de Guatemala o de Chiapas, pero Chiapas luego regresó, pues tendrían que configurar pues su ejército propio, su propia estructura de gobierno, sus propias condiciones económicas, políticas, sociales, y eso pues obviamente cuesta dinero. Entonces me parece que sería en ese sentido un mal negocio.
Más bien creo que lo que queda pues es que sigan presionando, y también hay que recordar que el siguiente año habrá elecciones, y en varios estados que ahora están planteando esa salida, pues habrá elecciones, y ahí habrá que ver cómo, por ejemplo, donde sí puede haber un efecto importante es en la configuración de un discurso separatista, de la configuración de nacionalidades locales o de identidades locales que buscan, obviamente, o que den sentido a este discurso de separación, y entonces eso sí genera efectos políticos diversos. Pero pues de ahí a una separación en sí hay un trecho, porque en sí pues no hay mecanismos en realidad para que esos estados se separen, más que obviamente los mecanismos que siguieron algunas entidades que se separaron de la vieja República Mexicana en su momento, ¿no? Que fueron obviamente las guerras. Gustavo, ahorita que planteabas este balance entre el diálogo de la federación con las entidades, yo te preguntaría, ¿qué tan viable, real, es que pues pudiéramos tener esta opción del presidente de mover estos presupuestos para actuar de forma, digamos así, que sea coerción política para estas entidades previo a las elecciones del próximo año? Sí, yo creo que en muchos casos la política presupuestaria que se estableció tiene que ver también con las elecciones, en buena medida porque no únicamente es presión a los estados, sino también porque el presidente requiere dinero para los programas sociales que ha impulsado desde que llegó a la presidencia. Entonces, esos programas sociales absorben mucho dinero, y eso es hacia donde pues buena parte del dinero se está dirigiendo, y pues obviamente se está quitando dinero de muchos espacios. Y en buena medida también, pues sí, he sabido, obviamente, que los gobernadores de los estados y las gobernadoras, pues obviamente, en este caso una, también usan el dinero con fines, obviamente, políticos, fortaleciendo o debilitando grupos al interior de los estados. Entonces, en buena medida, me parece que el presidente lo que está haciendo también es restringir el dinero que tienen a su disposición los gobernadores en un contexto electoral. Entonces, pues obviamente eso mina sus capacidades de operación política, pues porque obviamente la política se hace con dinero, y eso también es una de las razones. Me parece que el presidente va a aguantar obviamente todas estas presiones, y va a esperar a que estos estados se renueven, con la esperanza de que su partido gane algunas de estas entidades, y en ese sentido pueda tener un escenario político distinto en el siguiente año. Entonces, sí, obviamente también esa decisión del presidente de centralizar más el recurso está vinculado al año electoral. ¿Qué es entonces lo que podrían hacer estos gobernadores? Bueno, no solamente estos gobernadores, sino los del resto de la República Mexicana, para pues solicitar una reformulación para el tema de los recursos, para poder tener acceso a ellos, para poder tener respuesta también a sus ciudadanos. Mencionabas, es un tema político, sí, pero también hay una necesidad, me parece, legítima, Gustavo. Sí, obviamente hay una necesidad legítima, y me parece que ahí los gobernadores deben ser, pues obviamente, más astutos, en buena medida porque la confrontación con el presidente a lo mejor no les deja el mejor beneficio, porque pues obviamente como la federación sigue teniendo el control del dinero, pues obviamente se pueden ejercer los actos que se están haciendo ahora. Creo que los estados requieren tal vez de explorar otros mecanismos para hacerse dinero en una medida, y esto también es hacia todos los demás gobernadores que no se han unido a esta alianza federalista. Y no se han unido, me parece, porque muchos de ellos que son del PRI, o que incluso pues me parece que no hay ninguno del PAN, pero bueno, el caso es que incluso aquellos gobernadores del PRI que podrían estar en contra del presidente no lo están, porque han buscado negociar, incluso se han alineado al presidente, y en ese sentido pues no han dicho nada, porque siguen recibiendo tal vez, si no los recursos que recibían antes, sí por lo menos una parte importante de ellos. Entonces me parece que ese es un incentivo que el presidente generó para esos estados, y por lo tanto lo que tiene ahora es con algo que podría ser un contrapeso importante al presidente dividida, y obviamente a los estados en ese sentido divididos. Pero sí me parece que la estrategia de los estados debería en ese sentido ser otra, y buscar alternativas, obviamente a partir de la reactivación de sus economías, de la instrumentación, ahora sí en serio, de mecanismos de inversión propios que generen pues obviamente más recursos a partir de mecanismos propios, más allá de los que pues obviamente se generan y que vienen a la federación y que la federación reparte entre ellos.
Es decir, en conclusión, pues en lugar de estarse peleando con la federación, mejor que miren hacia el interior de sus estados y de qué forma comenzar a recaudar más. Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, te agradecemos esos minutos que has estado con nosotros compartiendo a través de Mega Noticias TVC. Gracias, un saludo al auditorio. Gracias.